He aquí el esquema de un receptor en su forma más sencilla. Ya vemos que por la antena recibimos las ondas, pero las tenemos que amplificar. Estas ondas son de alta frecuencia, también llamadas de radiofrecuencia. Como vienen muy débiles, entonces tenemos que amplificarlas. Las amplificamos antes de detectarlas. Ya vimos cómo se hacía la detección. Y posteriormente de detectada, la tenemos que volver a amplificar para poder aplicarla al parlante. Dependiendo del tipo de receptor que ustedes usen, puede tener una o varias amplificaciones de alta frecuencia y de baja frecuencia. Ahora, ¿cómo acoplar una válvula con otra? Usualmente se aplica a la entrada de la válvula una tensión alternada y a la salida de lo que sale es una corriente variable. Entonces existen diferentes formas de acoplar dos válvulas. Por ejemplo aquí, las tensiones desarrolladas en la resistencia R por la corriente de placa de la primera válvula pasan a la grilla de la segunda válvula. He aquí otra forma de acoplar dos válvulas. Se pueden hacer por inductancia. Esta sería una bobina con núcleo de hierro. Aquí otra variante de acoplamiento por resistencia, R1, y capacidad, C. Aquí otro acoplamiento mediante circuito oscilante. El circuito oscilante sería esta bobina con este condensador. Vean que siempre sale del ánodo y entra a la grilla de la segunda válvula. Otra forma de acoplamiento sería también con llamado mixto, que se usa resistencia y un transformador. Así es como se produce una caída de tensión en una resistencia. En esta zona se acumulan los electrones y entonces aquí se produce una tensión mucho menor que la que entró por aquí. Para que una válvula trabaje bien, acuérdense que teníamos que ponerla a funcionar en la porción rectilínea de la curva. Para eso hay que polarizar la grilla y se hace con esta resistencia y este condensador, que es para que pase la componente alternada de la corriente de placa. Eso lo vamos a ver después. Uno de los problemas más serios de los radios antiguos, cuando todavía no se habían descubierto cómo repararlo, era los acoplamientos parásitos. Por ejemplo, un heterodino, como el que vimos hace un rato, puede convertirse en un transmisor y producir silbidos en el radio del vecino. Después está lo que se llama la reacción, que el efecto que puede tener el circuito de salida sobre el circuito de entrada. Después los acoplos inductivos entre bobinas, sobre todo si están cercanas. Después oscilaciones intempestivas, esos como silbidos, etc. Y después por capacidad, el efecto de capacidad que se produce entre la grilla y el ánodo. Aquí se produce como un... Por eso fue que se inventaron otras válvulas como el péntodo
para evitar esta capacidad aquí. El tratamiento universal para este problema de los acoplamientos parásitos es el blindaje. Por ejemplo, vean aquí estas bobinas, las blindamos. Se meten en unas cajas metálicas para evitar este efecto. Después las grillas pantallas. Por ejemplo, aquí a este triodo le metemos una otra grilla aquí que se pone a la mitad de la tensión de placa para evitar el efecto ese como de condensador, ¿verdad? Entre la grilla y la placa. Después otro problema es lo que se llamaba emisión secundaria, que los electrones que chocan contra la placa a veces saltan, y para eso entonces usaban grillas supresoras. Evita entonces la emisión secundaria.